porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Proverbios, capítulo 30, versículo del 5 al 9. Toda la palabra de Dios es verdadera. El Señor es un escudo para cuantos en Él confían. No alteres para nada sus palabras, no sea que te reprenda y resultes mentiroso. 2 cosas te pido, Señor, antes de morir. No me las niegues. Líbrame de la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza. Dame tan solo lo necesario para vivir. No sea que la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte. No sea que la pobreza me obligue a robar y me lleve a ofenderte. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: condúceme, Señor, por tu camino. ¿Todos? Condúceme, Señor, por tu camino. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Todos. Condúceme, Señor, por tu camino. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Aparta mi pie de toda senda mala para cumplir tus palabras. Todos. Condúceme, Señor, por tu camino. Medito tus secretos y odio el camino de la mentira. Detesto y aborrezco la mentira y amo tu voluntad. Todos. Condúceme, Señor, por tu camino. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse en el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti,
Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra. Hoy que Jesús nos invita a expulsar el demonio. Hoy que Jesús nos invita a curar a los enfermos. Hoy que Jesús nos invita a predicar su palabra. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de poder cumplir esta misión, de poder cumplir este encargo que Jesús nos ha hecho. Vamos a decir todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Se les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Amados hermanos, hoy es miércoles 23 del mes de septiembre. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este hermoso día que nos regala, por este encuentro, por este compartir de la palabra de Dios. Bendito sea Dios que nos permite reunirnos como una sola familia para escuchar las Sagradas Escrituras. Queridos hermanitos, en este día la palabra de Dios está tomada del libro del San Lucas, capítulo 9, versículo 1 y siguiente. Repito, San Lucas, capítulo 9, versículo 1 y siguiente. Y el evangelista San Lucas en este día nos va a presentar a Jesucristo dándole a los apóstoles unas orientaciones para el envío que le va a hacer. Jesucristo, el Maestro, da 3 orientaciones en este día. Y estas 3 orientaciones tienen varias características. La primera orientación que le da a los discípulos, a los apóstoles, es que expulsen el demonio, que echen fuera el demonio. Con el demonio no se vive, con el demonio no se comparte, con el demonio no se está. Y Jesús le dice: saquen a los demonios, expulsen, corran, que el demonio no viva con ustedes. La segunda orientación que Jesús le da a los apóstoles es que curen a los enfermos, que curen a los enfermos. Jesús enseña que en el envío misionero se va a encontrar personas enfermas, y las personas enfermas hay que curarlas. Las personas enfermas hay que curarlas. Y en tercer lugar, Jesús le dice a los apóstoles: vayan a predicar la palabra de Dios. Vayan a evangelizar. Vayan. De manera que estas 3 características las muestra San Lucas capítulo 9 versículo 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12. Jesús reunió a los 12. Jesús llamó. Jesús convocó a los 12.
Jesús tenía un plan. Jesús tenía un proyecto. Y ese plan y ese proyecto de llevar la obra de Dios no lo hizo solo, no trabajó solo. Jesús llamó a 12 apóstoles. ¿Qué significa? Llamó a los 12. Que ustedes y yo en las cosas de Dios no podemos trabajar solos. Siempre necesitamos la ayuda de los otros. Siempre necesitamos la ayuda de las personas para el trabajo de la evangelización. Oye, hay personas que dicen, yo leo en la iglesia, yo canto en la iglesia, yo aplaudo en la iglesia, yo hago, bueno, no hago la misa porque esa la hace el Padre, pero yo hago todo lo demás y no quiero que nadie me ayude. Error, error, error. ¿Usted quiere que la obra de Dios se lleve a cabo? Sí, entonces hazte ayudar de las personas. Cristo, nuestro Maestro, cuando iba a hacer la obra de evangelizar, no trabajó solo. Buscó la ayuda de 12, de varias personas. Primera enseñanza de este evangelio, no podemos trabajar solo, necesitamos la ayuda de muchas personas. Y de antemano les digo, mire, para que esta palabra de Dios llegue hasta usted, para que la palabra de Dios, el evangelio del día, llegue hasta su casa, llegue hasta su hogar, llegue en las redes sociales, hay un equipo de personas que están trabajando. Yo no trabajo solo. Yo no trabajo solo. Hay muchas personas que están trabajando. Hay personas que están trabajando en las redes sociales. Hay personas que están editando videos. Hay personas que están subiendo videos. Hay personas que colocan títulos. Hay personas que colocan carátulas. Hay muchas personas. Hay personas que tienen grupos por WhatsApp, que tienen grupos por Facebook, que tienen listas, que comparten la palabra de Dios. Yo no trabajo solo. La obra de Dios se expande cuando ustedes y yo trabajamos en compañía de otras personas. La obra de Dios se lleva a cabo cuando ustedes y yo no creemos que somos los indispensables y los únicos. Por eso, mire, desde aquí les agradezco, les envío mi abrazo, mi cariño, mi afecto para todas las personas que nos apoyan en la evangelización. Sé que hay personas que están descargando los audios. Sé que hay personas que están colocándolos en las emisoras. Sé que hay personas que están colocando los audios a través de las redes sociales, en Facebook, que los están colocando en YouTube. Sé que hay personas que están colocando los audios del Evangelio del día, en muchísimas partes, lo comparten y les agradezco. Me están ayudando a trabajar. Los buenos somos más. Llegó la hora de evangelizar. Cristo, cuando iba a hacer la obra, se hizo acompañar de 12. No la hizo sola. No creamos que para trabajar en las cosas de Dios debemos hacerlo solo. Hay gente que dice, padre, pero es que mejor solo que mal acompañado. Es que si yo trabajo con las personas, entonces después no van a hacer lo que yo diga. Pero es que a usted le gusta mandar. En la obra de Dios, en las cosas de Dios, debemos hacernos acompañar. Y debemos hacernos acompañar de personas que quieran trabajar y que quieran evangelizar. Miren, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad. Les dio poder y autoridad. Dos cositas que Jesús le dio a los 12. Primero, poder. Y segundo, autoridad. Dos cositas que debemos tener presente, de las cuales no debemos abusar, de las cuales debemos usar en bien de la evangelización. Poder y autoridad. Dios nos ha dado a nosotros poder. Y el poder ahorita lo vamos a ver cómo se ejerce. Y otra cosa que nos ha dado es la autoridad. Pero resulta que ustedes y yo creemos que ese poder y esa autoridad que tenemos, porque estamos evangelizando, vamos a pensar por ejemplo en el sacerdote. El sacerdote tiene el poder y la autoridad.
y Dios lo ha puesto a través del obispo en una comunidad. Y como tiene poder y autoridad, entonces se vuelve una persona déspota. Se vuelve una persona que se cree la última Pepsi-Cola del desierto. Porque tiene autoridad, maltrata a los feligreses, los humilla, los grita, los corre. Porque tiene poder y autoridad, hace en la iglesia lo que le viene en gana. Hace cosas malas, hace cosas buenas y no le importa. Para eso no es el poder y la autoridad. Pero no solamente el sacerdote, también puede pasar que hayan laicos. Me refiero a todas las personas que trabajan en la iglesia, que por tener un poder, por tener un carguito, por tener un cargo, quiere conocer a Jaimito, dele un carguito, porque le dieron un cargo de catequista, de coordinador, porque le dieron un cargo de dirigir una comunidad eclesial, de dirigir un grupo. Entonces se cree lo maximito, entonces se cree y comienza a maltratar y a humillar a todas las personas que dirige. Yo soy el coordinador, yo soy el catequista, yo soy fulano, yo soy... No, Jesús dice que da un poder y una autoridad para 3 cosas. No para humillar, no para maltratar, no para doblegar, no para creerse la última Pepsi-Cola del desierto. ¡No! Miren para qué es el poder y autoridad que recibimos en la evangelización. Primero, para expulsar. Para expulsar. ¿Qué significa expulsar? Echar fuera. Expulsar toda clase de demonios. Para echar fuera toda clase de demonios. El demonio tiene que ver con el pecado. El demonio tiene que ver con el vicio. Dice toda clase. No dice solamente a los endemoniados, echarlo fuera, no. Toda clase de demonios. Y aquí quiero detenerme un momento, porque es que hay personas que dicen que el demonio solamente está en una persona poseída, que el demonio solamente actúa en esa persona, o está infestado, o está perturbado, o está contaminado por el demonio. Pero es que no es la única forma del demonio actuar. Cuando dice toda clase del demonio, significa que el demonio está por clases, o se manifiesta por clases, o se manifiesta de diferentes maneras. Miren, ustedes y yo tenemos vicios y tenemos pecado. Y lo primero que tenemos que hacer es expulsar el demonio que viene a perturbarnos a nosotros. No creamos que el poder y la autoridad que Dios nos ha dado es solamente cuando vea a una persona que está moviendo los ojos, que está gritando, hablando en otro idioma, que se está retorciendo, que está, y dice uno, ese está poseído. Ahí voy a actuar porque Dios me dio autoridad a mí para expulsar solamente esa clase de demonios. No, dice toda clase de demonios. Y toda clase de demonios significa al demonio en todas sus facetas, al demonio en todas sus clases. Debemos expulsar al demonio que se manifiesta en el orgullo. Debemos expulsar al demonio que se manifiesta en la ira. Debemos expulsar al demonio que se manifiesta en la lujuria, que se manifiesta en la avaricia, que se manifiesta en la gula, el demonio que manifiesta en la pereza, el demonio que se manifiesta en las borracheras, que se manifiesta en la pornografía, que se manifiesta en las drogas, en la prostitución, que se manifiesta en el homosexualismo, en el lesbianismo. Ese demonio debemos expulsarlo. Y muchas veces, óigame bien, muchas veces esos pecados ustedes y yo lo tenemos. Ustedes y yo somos portadores. Ustedes y yo no lo expulsamos de nosotros mismos. Cuando dice la palabra de Dios, toda clase de demonios, se refiere a que el demonio puede tomar diferentes formas, a que el demonio puede trabajar de diferentes maneras.
no solamente en el vecino, sino también en nosotros. No solamente en la persona de que tenemos al frente, sino que también en nosotros. Es fácil ver que una persona tenga un demonio. Es fácil decir que él tiene un demonio. Pero reconocer la acción del demonio o los diablitos que podemos tener nosotros, que podemos llevar, que nos están haciendo ruido, eso no lo conocemos. Y Jesús dice, toda clase de demonios. El demonio en sus diferentes clases. Segundo, oiga, y para curar enfermedades. A los demonios los coloca por clases. A las enfermedades las habla en general. A las enfermedades de todo índole. Fíjense, el predicador puede padecer de varias enfermedades. Cuando le dicen vamos a predicar, vamos a misionar, dice no puedo, estoy ocupado. Cuando le dicen vamos a rezar el Santo Rosario, ay, es que me duele la cabeza. Vamos a la misa, ay, es que me siento enfermo. Esas enfermedades hay que curarlas. El que va a predicar debe estar sano de todas las enfermedades. De la enfermedad de la pereza que puede contagiarse. De la enfermedad que ustedes y yo podemos tener. Y decir, bueno, yo voy a predicar, yo voy a evangelizar, pero sin leer la Biblia. Yo voy a predicar, yo voy a evangelizar, pero estoy contagiado de la indiferencia. De esas enfermedades hay que curarnos. De esas cosas, ustedes y yo debemos curarnos. Debemos curarnos de toda enfermedad que podamos tener a la hora de evangelizar. Y de curar enfermedades también significa que hay personas enfermas que hay que visitar y hay que orar por ellas. Hay que orar por ellas. Y aprovecho la ocasión para pedirle que en los comentarios siempre acostumbren a colocar los nombres de los familiares enfermos. Tanto en el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis como en la misa de hoy, Padre Marcos Galvis, estamos haciendo oración por todos los enfermos. Curar las enfermedades significa que cuando usted le predica la palabra de Dios a alguien, cuando usted le evangeliza a alguien, esa persona puede estar enferma y esa persona, hablándole de Dios, se puede curar. Por ejemplo, la suegra de Pedro. La suegra de Pedro estaba en fiebre, tenía fiebre, estaba en casa y la fiebre era muy alta. Y le llevaron a Jesús y Jesús curó la fiebre de la suegra de Pedro y se puso a servirles. Al escuchar la palabra de Dios, el enfermo puede sanar su estado de ánimo que está deprimido, decaído. Todo el mundo le dice se va a morir, se va a morir, se va a morir. Y usted al predicarle la palabra de Dios le mostró una esperanza. Si usted muere, pues mire, se pierde el cuerpo, pero su alma va a la presencia de Dios, va al cielo. Aproveche la ocasión y el enfermo puede ser que no esté preparado y dice, me voy a preparar porque voy a morir. Y si voy a morir, me voy para el cielo, me voy con Cristo y ya perdió la depresión. Oye, segundo, de curar toda enfermedad. Escuchen, luego los envió a predicar el reino de Dios. Tercero, los envió a predicar el reino de Dios. En español, les dio a los apóstoles el encargo de que fueran a decirle a todos que en el cielo hay un rey, que en el cielo hay un reino, que en el cielo hay un tesoro, que en el cielo hay un lugar para todos. O mejor dicho, con otras palabras, que busquemos el cielo como buscamos un reino. Que busquemos el cielo como buscamos un tesoro. El pueblo de Israel, yo no sé si ustedes han leído los primeros libros de la Biblia, el libro del Génesis, el libro del Éxodo, el libro del Levítico. Miren, en el libro del Éxodo, les recomiendo que lo lean. Podemos ver al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, un pueblo que Dios escogió, comenzó la promesa con Abraham. Y le hizo la promesa a Abraham de multiplicar la descendencia. Le hizo la promesa a Abraham de que si dejaba Ur de los caldeos, que si lo seguía, que Dios le iba a dar una tierra prometida. Abraham aceptó. Vino Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel nacieron, crecieron. El pueblo creció. El pueblo fue a Egipto. Dios lo liberó de Egipto. Y cuando salió de Egipto, el pueblo miraba
que los pueblos vecinos tenían reinos, tenían personas para dirigirlos. Y entonces el pueblo de Israel se acercó al profeta y le dijeron al profeta, denos un rey. Le dijeron a Samuel, denos un rey. Y Samuel le dijo al pueblo, no me rechazan a mí, están rechazando a Dios. Dios se va a poner bravo. Díganle a Dios que nos dé un rey. Y Samuel se fue a hablar con Dios y le dijo, mire, el pueblo está diciendo esto, quieren un rey. Y Dios le dijo, está bien, les voy a dar un rey. Pero dígale al pueblo que si les doy un rey va a ser así, van a ser esclavos del rey. Sus mujeres, sus hijos van a pasar a servicio del rey. Le dijo todas las condiciones negativas para que no pidieran un rey. Y el pueblo dijo, queremos un rey, porque es que los demás tienen rey, nosotros no. Y les dio al rey Saúl, el primer rey del pueblo de Israel. Y el pueblo emocionado pidió un rey. Y el pueblo se acostumbró al reinado. Después del rey Saúl vino el rey David y fueron pasando los reyes. Salomón, cuando Jesús vino, habían reyes, también estaba el rey Herodes. Y entonces, como el pueblo tenía tanto deseo de tener un rey, Jesucristo coloca un ejemplo y dice, vayan a predicar que el reino de los cielos está cerca. Que así como las personas desean un reino, que así como Israel deseó un reino de la tierra, allá en el cielo también hay un reino. Que luchen por ese reino, que pidan ese reino. Por eso en el Padre Nuestro de Mateo, del Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 6, Jesús dice, venga a nosotros tu reino. Que en el cielo también hay un reino. Que las cosas de Dios para nosotros deben ser como un reino. Por eso Jesús le dice, vayan a decirle a la gente que el cielo es un reino, que allá vamos a ir todos, que aquí en la tierra no vivimos como reyes, pero en el cielo vamos a vivir como reyes, si ustedes y yo hacemos lo que Dios nos manda. Escuchen, y le dijo, no lleven nada para el camino, no lleven bastón, no lleven morral, no lleven comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Jesús dice que para evangelizar, que para predicar, ustedes y yo no necesitamos de esas cosas materiales que estamos acostumbrados. Ustedes y yo en la vida decimos, es que yo para evangelizar necesito esto. No, Jesús dice, no lleven nada. No lleven bastón. Bastón, la autoridad que se reflejaba. El bastón, por ejemplo, el bastón de que Moisés, con el que tocó el mar para que se abriera, con el que tocó la piedra para que surgiera agua, el que lanzó al frente del faraón, el bastón que conserva el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 4, dentro del arca de la alianza, que representaba la autoridad. Jesús dice, esa autoridad que da el bastón, que da el cetro, que se da con imposición, no la lleven. La autoridad que Dios les da es una autoridad del cielo. No lleven bastón, no lleven morral. El morral, el lugar donde se guardaban las cosas, donde se hacía la maleta, donde se hacían la maleta, entonces se iba a viajar, se hacían grandes maletas. El misionero no necesita de grandes maletas, ni comida. Es que yo voy a misionar, yo voy a predicar, entonces voy a llevar la comida para el mes que voy a predicar, evangelizar. No se preocupe de eso. Ni dinero. Es que si yo evangelizo, entonces me tienen que pagar. ¿Cuánto hay para evangelizar? ¿Cuánto hay para eso? A ver, si yo voy a predicar, si yo voy a evangelizar, si yo voy a misionar, pues me tienen que pagar. Si no me pagan, pues no voy. Ni dinero. Oigan, ni 2 túnicas. La túnica era el manto que se cubría. Tenía el manto, tenía la túnica, era la ropa de repuesto. Jesús dice, no lleven ni túnica. Usted no ande preocupado de las cosas exteriores. Usted no ande preocupado de las cosas que no son de Dios. Usted preocúpese por las cosas que vienen de Dios, que son del Señor. De las cosas que a Dios no le interesa, pues no. De las túnicas no se preocupe, de la ropa no se preocupe. El mismo Jesús llegó a decir que ni Salomón, con todo su esplendor, con todo su dinero, se llegó a vestir como un lirio del campo.
Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. El primer lugar donde Jesús envía a misioneros es en la casa, en tu casa, en mi casa. Ustedes y yo podemos ser predicadores, pero debemos acostumbrarnos a predicar en nuestras casas. Y si en algún pueblo no lo reciben, salgan de ahí, sacúdanse en el polvo de los pies en señal de acusación. Si en algún lugar, si en algún pueblo no hay recibimiento, no aprendamos las costumbres de ese pueblo. Tan malas son las costumbres, dice Jesús, que hasta el polvo de los pies debemos sacudirlo para no aprender las malas costumbres. Porque podemos ir a evangelizar y llegamos a una comunidad o a algún sitio y llegamos a ese lugar, pero resulta que toda la gente de ese pueblo tenía la cultura de decir malas palabras. Y entonces el misionero se volvió grosero. ¿Y por qué usted se volvió grosero? Porque es que donde fui a evangelizar todos eran groseros. Jesús dice, sacúdase el polvo de los pies de ese lugar. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y curando en todas partes. Los apóstoles hicieron caso a Cristo. Que ustedes y yo le hagamos caso al Señor. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. Los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.